buenas tardes, somos el equipo 15 y les vamos a presentar algunos ejercicios sobre el movimiento circular uniformemente acelerado, o MCUA. Para empezar, un pequeño concepto muy rápido que es que cuando se presenta un móvil con trayectoria circular aumenta o disminuye en cada unidad de tiempo la magnitud de su velocidad angular en forma constante, por lo que la magnitud de su aceleración angular permanece constante. Lo que nos plantea el primer problema es, un engranaje adquirió una velocidad angular cuya magnitud es de 2600 radianes por segundo en 2 segundos. Entonces, ¿cuál fue la magnitud de su aceleración angular? Como datos tenemos la velocidad angular y el tiempo. Así que utilizando una fórmula que nos relacione estos dos datos, nos quedaría como 2600 radianes por segundo sobre 2 segundos. Nos queda que su magnitud es de 1300 radianes por segundo al cuadrado. El problema número 2 nos plantea, un mezclador eléctrico incrementó la magnitud de velocidad angular de 20 radianes por segundo a 120 radianes por segundo en 0.5 segundos. Nos pide calcular A, cuál fue la magnitud de su aceleración media, y B, cuál fue la magnitud de su desplazamiento angular en ese tiempo. Como datos tenemos la velocidad angular final, inicial y el tiempo. Y como incógnitas, la aceleración media y el desplazamiento angular. Para calcular la magnitud de su aceleración media, lo que tendremos que hacer será restar la velocidad angular final menos la inicial y dividirla entre el tiempo, lo que nos queda un resultado de 200 radianes por segundo al cuadrado. Y para calcular la magnitud de su desplazamiento angular, lo que tendremos que hacer es multiplicar la velocidad angular inicial por el tiempo más la aceleración antes medida por el tiempo al cuadrado sobre 2, lo que nos queda un resultado de 60 radianes. El problema número 3 nos pide determinar la magnitud de la velocidad angular de una rueda a los 0.2 minutos si tiene una velocidad angular inicial con una magnitud de 8 radianes por segundo y presenta una aceleración angular cuya magnitud es de 6 radianes por segundo al cuadrado. Como datos tenemos el tiempo, la velocidad angular inicial y la aceleración angular, y como incógnitas la velocidad angular final. De nuestro problema anterior donde calculamos la aceleración angular, usaremos la misma fórmula, solamente despejaremos la velocidad angular final. Lo que nos quedará como la velocidad angular final es igual a la aceleración angular por el tiempo más la velocidad angular inicial. Al tener un tiempo en minutos, lo que haremos simplemente será cambiarlo a segundos. Así nos quedan nuestros 0.2 minutos a 12 segundos. Al sustituir los datos nos quedan 6 radianes por segundo al cuadrado por 12 segundos más 8 radianes por segundo, dándonos como resultado nuestra velocidad angular final a 80 radianes por segundo. Nuestro último problema nos dice, una rueda gira con una magnitud de velocidad angular inicial de 20 radianes por segundo, experimentando una aceleración angular cuya magnitud es de 5 radianes por segundo al cuadrado que dura 8 segundos. Nos pide A, ¿cuál es su magnitud de desplazamiento angular? Y B, ¿cuál es su magnitud de velocidad angular? Como datos tenemos la velocidad angular inicial, la aceleración angular y el tiempo. Para calcular su desplazamiento angular, lo que tendremos que hacer será multiplicar la velocidad angular por el tiempo más la aceleración angular por el tiempo al cuadrado sobre 2, lo que nos da un resultado de 320 radianes. Y para calcular su velocidad angular, lo que tendremos que hacer será la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo y nos da un resultado de 60 radianes por segundo. Esto sería todo de nuestra parte y gracias por su atención. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.